Supongo que se graba automáticamente en la nube, ¿no? No tengo mucho espacio, ¿no? En mi celular. Sí, sí, tiene Ok, espacio. perfecto. El estudio del día de hoy coincidió que estoy acabando mi lectura de Mateo, que la empecé hace 2 años, ¿no? Así que estoy acabando mi lectura de Mateo y dentro de ello encontré una parte que entiendo puede ser de bendición para la iglesia. Y a partir de la otra semana ya estaríamos con un estudio fijo de cartas. Eh, Les invito a abrir sus Biblias, por favor. No sé si podemos tener un momento de oración por el estudio, ya sin peticiones. Joel, ¿puedes dirigirnos, por favor? Amoroso Señor, gracias nuevamente por tu voluntad, Señor, de tenernos juntos en esta noche, por tu compañía siempre en la iglesia, porque tu Espíritu Santo siempre nos está guiando, Padre, en este momento, en esta noche te pedimos por la meditación que vamos a tener, por Renato, por la iglesia, Señor, que siempre podamos crecer en tu palabra sobre todo y que a partir de ello podamos, Señor, ser más como Cristo, para agradar y glorificarte en tu iglesia, Padre, y con nuestro servicio. Nuevamente, gracias, Señor, por traernos con bien. Bendice a todos los que están en Zoom, que estamos aquí también, y que siempre, Señor, nuestras vidas y nuestro servicio y el estudio y todo lo que hagamos, Señor, como iglesia o personalmente, sea para la honra y gloria tuya. De Jesús. Amén. Amén. Buscamos Mateo, el último capítulo de Mateo. Como les dije, estoy acabando mis lecturas, que es el capítulo 28. Mateo 28, buscamos los versículos del 16 al 20. Tal cual lo último de Mateo, uno de los versículos muy conocidos, la llamada Gran Comisión. No es... La Gran Comisión suena así a un trabajo en el gobierno regional, suena, ¿no? La Gran Comisión. Pero no, la Gran Comisión es un, un encargo, por así decirlo, que se le da a la iglesia. Voy a leer desde el capítulo 28 del 1 al 10. Voy a leer un poco antes para entender el contexto en lo que está sucediendo todo. Capítulo 28 del 1 al 10. Primero ya estamos en la parte en la que Jesús es crucificado, muerto, sepultado y va a resucitar. No quiero hacerle spoilers, pero va a resucitar Jesús. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Eh, Estamos ya familiarizados con lo que significó toda la, bueno, la pasión de Cristo, ¿no? Esa es la película, pero lo que vivió Jesús, ¿no? Hasta su muerte. Jesús, en el punto en el que estamos leyendo esto, ya había sufrido todo lo que tuvo que sufrir por nosotros, ¿no? Fue eh, maltratado, fue menospreciado, fue eh,
azotado, ¿no? Le clavaron a un costado, le dieron vinagre, todo lo que el Señor sufrió por nosotros, ya lo había sufrido Jesús. Y junto con Jesús, algo que estuve pensando, que no solo lo vivió Jesús, ciertamente Jesús lo sufrió en carne viva, él lo atravesó, pero no solo él, sino las personas que lo rodeaban también sufrieron, no de la misma manera, definitivamente, pero no solo Jesús, sino los apóstoles también vivieron de cerca todo lo que Jesús pasó, y definitivamente creería que ello tuvo implicancia en los apóstoles. Eh, Recordemos que los apóstoles eh, vivían con Jesús, andaban con Jesús, dejaron todo por seguir a Jesús. Definitivamente el vínculo que tenían los apóstoles con Jesús era muy fuerte, ¿no? Jesús era su maestro. Creería que haber visto a Jesús atravesar todo eso debe haber sido muy fuerte para ellos también. Debe haber sido fuerte para los apóstoles, ver que a ese ser que tanto aman, ver a ese ser por el cual dejaron todo, ese ser que era su guía, que era su maestro, estaba atravesando todo ello, ¿no? Habían sentido quizá frustración, impotencia, y definitivamente eso se mostró en lo que hicieron los apóstoles, ¿no? Que fue muchos huyeron, se escondieron, Pedro lo negó 3 veces, a Pedro incluso se le dice, no, tú eres, ¿no? Tú te vistes igual, tú andas igual, tú eres uno de ellos. Y Pedro, me parece que con roperios, se deshace de ese estigma, no, no, yo no soy, lo cual hablaba definitivamente de un temor que tenía Pedro. No solo Pedro, sino todos los apóstoles, ¿no? Definitivamente no fue fácil para los apóstoles atravesar lo que atravesó Jesús, aun sin ser ellos los crucificados, o sin ser ellos el sacrificio. Definitivamente no debe haberse sencillo para esa primera iglesia lo que pasó Jesús, ¿no? De hecho, ya me acuerdo cuando yo era niño, lo hablábamos en el almuerzo el domingo, cuando era niño, a mí me llevaron a ver la Pasión de Cristo al estreno. La Pasión de Cristo se estrenó en el 2006, 2007 quizá, hace 20 años, no sé, yo tenía 8 años, cuando me llevaron a ver la Pasión de Cristo en el cine, en pantalla gigante. Evidentemente en Chimbote no había un control de edades para ver quién podía, quién no podía ver la Pasión de Cristo. A mí me llevaron a ver la Pasión de Cristo. Yo crecí en un colegio muy católico religioso y yo tenía, en ese momento, creía tener una alta estima por Jesús. ¿No? Jesús era mi amigo, a mí todo el tiempo me había encantado. Jesús es tu amigo, ¿no? Jesús es tu hermano. Claro, a mí me había encantado ¿qué dijo? Tu amigo fiel. Claro, Jesús es tu historia, creo. Pero todo el tiempo a mí me habían dado esta imagen de un Jesús muy cercano, ¿no? Para mí Jesús era como un hermano, como un papá, como un amigo. Y ver que a ese amigo mío lo estaban tratando en pantalla gigante fue para mí fuertísimo, fue un shock para mí, yo me acuerdo de eso, me generó un trauma a mi mamá ese día. Eh, y estando yo ya en una sala de cine y viéndolo en película, para mí fue muy fuerte ese momento, me acuerdo que lloré mucho en la película, mi hermana, yo, eh, y también he leído que lo que pasó en la película no se compara con lo que pasó Jesús, no es ni cerca lo que sufrió Jesús, y la película es muy cruda, la película es fuerte, no se ve cómo se les desgarra la piel, y definitivamente Jesús atravesó eso, ¿no? Y si para mí, que estando sentadito me pareció tan fuerte, no me imagino a los apóstoles, ¿no? A los hermanos de la primera iglesia. Definitivamente no fue fácil, ¿no? No es lo mismo verlo que vivirlo. Y, ¿cómo creen? Les pregunto, hermanos conectados, hermanos que están acá, ¿cómo creen que quedaron los apóstoles, la primera iglesia, después de esos días? Porque esto que leemos es al tercer día, ¿no? La resurrección de Cristo es al tercer día. Recién habían pasado 3 días de este suceso, ¿no? De este momento. ¿Cómo creen que estaban los apóstoles? Debe ser con coraje, ¿no? De no poder hacer, de no poder ayudarla.
Yo también recuerdo cuando en Semana Santa que daban Ujú. las películas y ver el sufrimiento y todo lo que le hacían, ¿no? Sin ser cristianas, solo uno lo miraba. Y sí, uno sentía, al menos yo sentía con cómo poder ayudar, ¿no? Con Cómo, ganas de meterse a la pantalla. cómo poder ayudar, cómo poder sea, calmar ese sufrimiento, porque es muy fuerte. Definitivamente, ¿no? El creer, justo este año creo que los apóstoles habrán tenido cierta frustración, ¿no? De que parte de lo que ellos estaban atravesando tampoco, también les impedía, los hacía verlo de lejitos nada más, ¿no? ¿Algún y más? ¿Cómo creen que estaban los apóstoles? Con temor, creería yo también, con temor de la situación, con temor por ellos mismos, con incertidumbre de qué iban a hacer, a pesar de que sabían que iba a resucitar Jesús, ¿no? A pesar de que ellos habían recibido de la boca de Jesús todo lo que iba a suceder, ¿no? Y a pesar de ello, entraron en todo esto. Finit Este, yo, es loco porque lo que narra la Biblia es que se separaron incluso. Cuando Jesús resucita, unos estaban pescando, otros estaban en lo suyo. O sea, experimentaron desunión. Yo creo que más va por el lado de decepción, incluso, ¿no? Como que hoy se acabó, así fue. Eso es todo. Así que aquí quedó, aquí quedamos. ¿No? Porque, ojo, que cuando viene Jesús, Matías le dice: "Si yo no veo tu claro, salida, lo que veo", ¿no? a la Matías mete el dedo, ¿no? Y obviamente era Tomás, perdón. Matías, Mete el el, hijo de Jessica. Matías es el que toca. Pero, o sea, fue, fue chocante para ellos, pero lo llevaron por ese lado se dividieron todo. Y estaba todo programado, o sea, estaba todo planificado. Cuando resucita ya Jesús, justamente los une de nuevo, ¿no? Y les dice: "Oye, no, no acabó todo, como les prometí, esto continúa". Entonces, obviamente, humanidad también, ¿no? Un poco de su humanidad. Tampoco que tenían en la iglesia 10 15 años, tenían 3, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Que si bien habían sido intensos, porque eran día, mañana, tarde y noche, pero no eran solo 3 años. Claro, quizá para los apóstoles habrá sido como que esto fue una etapa, como un sueño que vivieron de 3 años y ¡pum! Se acabó, ok, me regreso a mi realidad. Me hace pensar, lo iba a comentar el domingo, me hace pensar cuando no sé, he ido a un retiro, sí, creo que todos han ido a un retiro alguna vez. Sí, Sí, en los estados hace poco, de 18 de julio. O sea, un retiro, eso, lo que hacen, campamento, un campamento. campamento, campamento. Y cuando acaba el campamento, uno se siente como que, pucha, se acabó, ¿no? Claro, Qué bacán, ¿no? Así estoy bien. como cuando hay un feriado muy largo O también. también. Te quedas Se como que, acabó. O ay, como ya, cuando vas de viaje, regresas, ¿no? Se acabó, ¿no? De vuelta a la rutina. Y ellos, literal, pues, volvieron a su rutina, muchos de ellos. claro. Y quizá un día, 2 días. Sí, pues, ¿no? Entonces vemos que los apóstoles, nos menciona la hermana Juanita, coraje, frustración, decepción, miedo por lo que les iba a pasar, incertidumbre. Y en medio de ello, en medio de todo esto que estaban atravesando los apóstoles, es que resucita Jesús. Como él mismo lo había anunciado, Jesús resucita en medio de todo ello, ¿no? Y les dice, como ya hemos leído del 1 al 10, Jesús le dice, No, Ronaldo, hermano Juan, lo escucho. ¿puedo intervenir o no? Por favor, ¿puedo intervenir? Por ¿Cómo? favor, ¿puedo hablar o no? Sí, sí, lo escucho, hermano. Antiguamente, hermano, la iglesia primitiva, cuando Jesús partió al cielo, hermano, dejó con la palabra, ¿no? Y los discípulos que no se pasieron vivían orando, hermano, más que todo. Ellos oraban escondidos, porque no había un líder como Jesús, que él lo guiaba, ¿no? A toda parte, como que se van a ir, que estamos en transición a actualmente nosotros. Claro, definitivamente, ¿no? Y justo a eso va un poco el estudio, ¿no? La situación que estaban atravesando los discípulos
relativamente similar a la que estamos atravesando nosotros, ¿no? También se quedaron en el aire, por así decirlo. Claro que el miedo existía en ellos, ¿no? Existía el miedo, pero siempre había una cabeza que era Pedro o Juan, creo, si no me equivoco. Pedro, hermano. Vamos. Gracias, hermano. Vamos continuando con el estudio. Definitivamente, ¿no? Los apóstoles también se mantuvieron en oración, ¿no? Estaba en toda esta incertidumbre. Jesús le dice, a través de las mujeres que habían ido, les dice, vayan, las Marías, claro, les dice, vayan a Galicia, a Galilea. Solo para aclarar, o sea, en ese momento, ojo, los discípulos como tal no estaban en oración. Estamos hablando de los 3 días. Claro, los 3 días de que muere Jesús. Los que nos dan un gran ejemplo, o las que nos dan un gran ejemplo, fueron las mujeres, porque la Biblia cuenta que ellas estaban juntas. Y cuando iban a ir a ver a Jesús, ellas sí estaban juntas. Los discípulos también, es parte de su humanidad. Como mencionábamos, claro, se abrieron, se fueron cada uno a lo suyo. Pero las mujeres sí se mantuvieron. Ahora, una vez que ellos ven que el evangelio sí era real, bueno, no sé, confirmar en todo caso. Claro. Al ver a Jesús, sí, ¿no? Luego cuenta cuando ya Jesús se aparece la primera vez, luego vuelve nuevamente, ahí sí ya empezaron a mantenerse. Entonces, confiemos en la reunión. Porque hay 2 mini etapas ahí, ¿no? A partir de las noches. Claro. Entonces, pues vamos a Mateo 28, los últimos versículos, 16. Sí. Del 16 al 20. Cuando Jesús les dice que vayan a Galilea, ¿qué hicieron los apóstoles? Fueron a Galilea, obedecieron a Jesús, ¿no? Y eso es algo que para mí me pareció importante resaltar y me llamó la atención, como obviamente habrán tenido su proceso para decidir ir a Galilea, su proceso en medio de la situación en la que se encontraba cada apóstol, pero en medio de ese coraje, de ese miedo, de esa frustración, del temor que tenían, de la decepción que habían vivido, de la frustración, en medio de todo ello, obedecieron a Jesús en ir a Galilea, ¿no? En medio de todo lo que estamos hablando ahorita, aún así decidieron, les dijeron, oye, Jesús quiere que vayas a Galilea. Fueron a Galilea, ¿no? Y creo que muchas veces es difícil obedecer al Señor en medio de circunstancias complicadas. Es difícil obedecer al Señor en medio de incertidumbre, de miedo, cuando vemos que las cosas se van desmoronando a nuestro costado, ¿no? Cuando vemos que todo en lo que confiábamos, que todo en lo que de alguna forma nos daba esa tranquilidad, se viene abajo, ¿no? Definitivamente deberíamos, ojalá, obedecer al Señor al margen de la circunstancia. Así como los apóstoles se encontraban atravesando una situación muy difícil y su reacción fue obedecerle al Señor, obedecer a Jesús, obedecer la voluntad del Señor en ir a Galilea, es un buen ejemplo para que, al margen de cómo nos sintamos, al margen de lo que estemos atravesando, hoy por hoy directamente, la tristeza que podamos estar atravesando, quizá también coraje por no hacer algo, quizá también frustración, quizá decepción, en medio de todos los sentimientos que podamos estar atravesando, podemos obedecer al Señor. Debemos obedecer al Señor, ¿no? Al margen de la circunstancia, ¿no? De hecho, yo creo que los apóstoles tenían muchas dudas, ¿no? El mismo comentamos que el que no era Matías, sino Tomás dudó de Jesús. Tomás dudó de la resurrección, ¿no? O sea, Tomás era uno de los apóstoles, había estado y vio todo lo que hizo Jesús. No sé si todo, pero vio la mayoría de las cosas que hizo Jesús. Estuvo en la multiplicación de los panes, de los peces, estuvo cuando revivió, vio sacar demonios, vio curar gente, vio que una señora ni siquiera lo tocó y ya se curó, todo eso lo vio Tomás, y aún así le costó creer, ¿no? Incluso quiso
meter el dedo en la herida. Quería creer. Entonces, evidentemente los apóstoles tenían dudas. Y creo yo que mientras más dudas tenemos, más deberíamos aferrarnos al Señor. No, no está mal necesariamente dudar. Es natural. No está mal que tambaleemos en nuestra fe, que tambaleemos en nuestra rendición, que nos distraigamos por una situación. Es normal, es natural, somos humanos, somos lo que somos. Pero sin embargo, si tenemos un momento de reflexión, si tenemos un momento de lucidez, aferrémonos al Señor. Mientras más dudas, más necesitamos del Señor. Y con los apóstoles era igual, ¿no? Definitivamente es muy sencillo distraerse, ¿no? De por sí es muy sencillo distraerse, y más en situaciones difíciles, ¿no? En situaciones complicadas es muy fácil distraerse, porque la respuesta que tenemos es solucionar, es resolver. Nos han dicho que tenemos que solucionar problemas. Y nuestra respuesta muchas veces en medio de una situación complicada es querer tapar los huecos, querer que soluciono, ¿qué hago? Ya hay que hacer esto. He visto que hay como que hay formas de responder, ¿no? Hay una forma en la que es como que ya yo me encargo de lo que tengo y me enfoco en eso, ¿no? Otra forma es, ya hay que hacer más cosas, ya hay que movernos, hay que hacer esto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aferrarnos al Señor. Es lo primero que deberíamos hacer en medio de una situación difícil es, si es que no está nuestra mirada, volver nuestra mirada al Señor. Y si está nuestra mirada en el Señor, fijarla aún más. Porque va a ser muy sencillo distraernos. Porque si de por sí en nuestra vida normal que podamos tener, nuestras rutinas, nos cuesta enfocarnos en el Señor, nos cuesta rendirnos, cuando nos empiezan a distraer muchas cosas, va a ser mucho más difícil, ¿no? Y entendiendo que lo que es difícil para uno no necesariamente es difícil para otro. Tenemos vidas distintas, cada uno tiene situaciones distintas que está atravesando. No solo lo que está atravesando la iglesia con el viaje del pastor, de la hermana, sino cada uno está atravesando problemas en sus casos. Mayores, menores, para esa persona es un problema. Y, por cierto, yo sé que siempre hay un problema más grande, pero cada persona tiene su propio vasito en el cual se ahoga, ¿no? Quizá una persona se ahoga con 1 litro de agua, otra persona se ahoga con un chorrito, pero igual atraviesa una dificultad, ¿no? No, porque podemos caer en eso, ¿no? Es un asterisco aparte. No caigamos en juzgar lo que está atravesando la otra persona, pensando que, pero eso no es nada. Para yo paso peores, yo estoy en una situación peor. No, cada persona es un mundo, ¿no? Y lo que atraviesa la persona, para esa persona es difícil, para esa persona es complicada. Y al contrario, no busquemos ser de apoyo, busquemos ser de bendición, si es que podamos, en la medida de lo que podemos. Y así sea un problema chico, un problema grande, así sea para la persona que se le acabe el mundo, lo mejor que podemos hacer es obedecer al Señor, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es rendirnos al Señor, ¿no? No se van a ir a Galilea, necesariamente. Bueno, si pueden, enhorabuena. Ahorita no les recomiendo. Pero no se van a ir a Galilea, pero sí vayamos a la iglesia, rindamos, acerquémonos más a la iglesia, a la glorieta. Si hay temblor, salimos, por cierto. Pero en medio de la incertidumbre, en medio de las dificultades, aferrémonos más al Señor, ¿no? Y como los apóstoles en este inicio del estudio, obedezcamos a lo que Él quiera para nosotros hacer. No hay razón para apartar la mirada del Señor. No hay razón. No hay excusa. Puede pasarnos, sí. Volvamos. Nos distraemos, regresemos. Es una constante corrección, ¿no? En rendición al Señor es una constante. Por algo se nos dice que estamos en una batalla, ¿no? Es una batalla todo el día, uno con nosotros mismos, con el mundo,
con, con Satanás. Hay muchas cosas alrededor, pero ninguna de ellas es razón para apartar la mirada del Señor. Entendamos que solo en el Señor vamos a estar bien, solo en el Señor vamos a estar en lo que entendemos en paz. No solo el Señor en medio de cualquier circunstancia, ¿no? Definitivamente Jesús es más grande que la situación en la que estamos. Jesús es más grande que lo que está atravesando la iglesia. Jesús es más grande que lo que está atravesando esta hermana, que lo que está atravesando este hermano, ¿no? Jesús es más grande que ella. Y definitivamente los apóstoles no obedecieron a cualquiera, porque creería que en medio de lo que estaban atravesando los apóstoles, deben haber surgido uno que otro que dijo, ya hagamos esto, ya vamos acá, ya, ¿por qué no hay que buscar a Judas? ¿No? Debe haber salido uno que otro que dijo, ya, si quiere tomar la lanza. Los apóstoles no obedecieron a cualquiera, obedecieron a Jesús. No se aferraron a cualquiera, no nos aferremos, nos estamos aferrando a Jesús, a ese Cristo, ¿no? Que dio la vida por nosotros, que es Dios, tal cual. Nos estamos aferrando a cualquiera. Voy a leer en Mateo 28, para que puedan acompañar. Mateo 28 va a leer del 16 al 18. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué hicieron los apóstoles, los discípulos? Obedecieron a Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es... Bueno, me salté un poquito, voy a repetir. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es lo caso, porque incluso viéndolo ya, dudaban. ¿En función a qué dudaban? No sé exactamente, ¿no? Uno, y creería que si hubiésemos estado nosotros, igual lo hubiésemos dudado. Porque a veces uno piensa, no, pero yo sí creería, ¿no? Si yo lo hubiese escuchado a Jesús, yo hubiese vivido con él, yo lo hubiese creído, ¿no? Yo la tenía clara, ¿no? Igual nos pasa con Israel, ¿no? Sé que Israel tanto cae, yo no hubiese caído, ¿no? Probablemente hubiésemos dudado igual, ¿no? Es un Señor, ¿puedo meter mi dedo? Quizás nosotros hubiésemos sido ese Tomás que dudó. Y dudaban los apóstoles, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí está. Jesús les dice quién es. Jesús les deja en claro a quién estaban obedeciendo, a quién se estaban aferrando, en quién tendrían que confiar. Y nos los dice Jesús, ¿no? En la situación que estemos, Jesús nos dice, a mí toda potestad me es dada. La palabra potestad significa autoridad. Jesús es la autoridad. Jesús tiene toda la autoridad del mundo y más allá del mundo para poder hacerse control de la situación en la que estemos. Nos estamos aferrando y estamos confiando, ojalá obedeciendo a alguien que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y no solo tiene la autoridad, sino que quiere ayudarnos, quiere hacerse cargo de nosotros, al punto de dar su vida por nosotros, o al punto de morir por nosotros. Y dentro de ello, ese Jesús que dio su vida por nosotros, ese Jesús que sufrió, que murió, que atravesó lo que atravesó por salvarnos del pecado, ese Jesús que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, ese Jesús nos encarga una tarea. Como lo he visto en las películas, que en Estados Unidos el presidente es, al menos en las películas, que dice como que, no, pero lo manda el presidente, allá, listo, se acabó. Acá si lo manda Dina, o sea, peor, hacemos lo contrario, ¿no? Es un buen indicio.
pero si lo manda el presidente es como que lo manda el presidente. Como en la Iglesia Católica, lo dice el Papa. Listo, palabra de Dios para ellos. Que no es palabra de Dios, por cierto. Lo dice el Papa y ya está, ¿no? Y nos alineamos todo eso, ¿no? El que nos está encargando esta tarea, esta llamada gran comisión, es Dios. Es Jesús. Que en medio de la incertidumbre que estaban pasando los apóstoles, en medio del temor, en medio de las dudas, en medio de la decepción, del coraje que estaban atravesando los apóstoles, Jesús les dice, yo soy la autoridad y yo les estoy dando esta tarea. ¿Qué tarea? No les dice, corten el césped y limpian la glorieta. No les dice, aplanen todo. Les da una tarea como iglesia. Y voy a leer a partir del versículo 19. De hecho, voy a leer todo, del 16 al 20, ¿no? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como consecuencia de, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y amén. Esa es la tarea que le encarga la iglesia. Es la tarea que nosotros, como iglesia, nos le encarga también. Esa comisión, ¿no? Somos la comitiva de Jesús. Nos deja eso. Pero antes de que organicemos una mañana de evangelización, antes de que digamos, hoy este sábado 30 es feriado, ¿por qué no salimos ahí por la glorieta a tocar puertas? Porque acá dice, ¿no? Hacer discípulos y bautizarlos, ¿no? Vayamos a traer gente. Antes de hacer eso, eh, no sé si mi propuesta, pero la reflexión a la que llegué es que cumplamos esa comisión en la iglesia. Cumplamos esa gran comisión con nosotros mismos. No que necesariamente cerremos las puertas a la iglesia, pero preocupémonos, porque así como dice en el versículo 19, nosotros seamos discípulos de Cristo, ¿no? Que esa comisión se haga verdad en la iglesia, que seamos discípulos, que seamos seguidores de Cristo, y lo que ello implica, lo que ser seguidor de Cristo, de ese Cristo que nuevamente murió por nosotros, se sacrificó, nos salvó y encima nos acompaña. Ese Cristo, esa comisión, seamos discípulos de Jesús. Y ser discípulos no es necesariamente vestirse con túnicas y ponerse sandalias y dejarse la barba. Yo lo hago por lucro. Ser discípulos implica ser imitadores de ese Cristo, ser más como Jesús, intentar cada día ser más como Jesús. No me acuerdo que el pastor decía que, no me acuerdo, una vez me dijo que si en el día somos un poco más parecidos a Jesús, es un buen día. Seamos imitadores de Jesús. Si a alguien deberíamos imitar, si como alguien deberíamos ser, es como Jesús. Definitivamente tenemos el ejemplo de todo. Seamos imitadores. Seamos alumnos de Jesús. Seamos alumnos de ese maestro que nos va a enseñar la verdad. Seamos alumnos, seamos siervos, seamos discípulos, seamos imitadores, seamos fieles, ¿no? De Jesús, de Cristo, que es la cabeza de la iglesia.
que es en quien la iglesia ojalá se sustenta, es en quien la iglesia tendría que aferrarse, a Cristo, a Jesús. Y ojalá, nuevamente, esta gran comisión empiece por la iglesia. Puedes leerla nuevamente. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ojalá nosotros guardemos las cosas que el Señor nos ha mandado. Que obedezcamos. El palabra, el guardar, va hacia retener. ¿No? Se llama, la retención es cuando lees algo y con lo que te quedas. Eso es lo que retienes. De hecho, se habla que hoy por hoy, gracias a celulares, tenemos menos capacidad de retención. Cada vez retenemos menos. Pero ojalá que si cada vez retenemos menos, cada vez retengamos más de lo que el Señor nos enseña. Que guardemos, que atesoremos, que apreciemos la verdad, que apreciemos su palabra, lo que nos enseña, lo que el Señor nos manda, tal cual. Me creería que si esta gran comisión se hace verdad en la iglesia, se hace real en la iglesia, en cada uno de nosotros, si llegamos a ser buenos y verdaderos discípulos de Cristo, si guardamos lo que nos ha mandado, creería que la gran comisión va a ser consecuencia de ello. Esa gran comisión a la que nos llama como iglesia va a ser consecuencia de vivirla primero. No que esté mal, que quizá como iglesia organicemos algo. Definitivamente no está mal. Ojalá lo hagamos, de hecho. Pero nuestro foco principal, creo yo, hoy por hoy como iglesia, nuestra principal preocupación debería estar en ser discípulos de Cristo. Como cuerpo y como individuo. Así como cada uno tiene su vida, cada uno tiene las situaciones, cada hermano está atravesando algo distinto, está en un momento distinto, en edad, en etapa, en tantas cosas. Así como en el momento en el que usted se encuentra, no hay excusa para distraernos del Señor, no hay excusa para desviar la mirada. En ese momento también podemos ser discípulos del Señor. Porque a veces pensamos, no, ahorita no. Ahorita está cargada mi agenda, espérese que me salga de este trabajo, que se acabe, ahorita mi chamba está full, que se acabe esto y ya van a ver cómo me enfoco y ahí me van a ver todos los domingos. No, no necesariamente, porque no depende de la situación, no depende de las circunstancias, no depende del contexto, depende de nuestra rendición, depende de que seamos discípulos de Cristo. No por ello le invito a que renuncie a su trabajo. No, si es que no lo entiende el Señor, por cierto. Pero sí busquemos como individuos y como iglesia a ser discípulos de Cristo, a obedecer al Señor y que ello se traduzca en esta gran comisión, que ello nos lleve a ser ese testimonio que el Señor desea que seamos como iglesia, que definitivamente dependamos más de esa cabeza, que tengamos claro que la cabeza de la iglesia es Cristo. Quien cuida a la iglesia, quien va a sustentar a la iglesia, quien va a proveer a la iglesia es Cristo. Y en Cristo podemos confiar. Y definitivamente, con eso termino, no va a ser fácil. No va a ser fácil como iglesia de ahora en adelante lo que nos toque vivir, no va a ser fácil. No va a ser fácil a cada uno de nosotros en nuestra vida intentar ser discípulos de Cristo, no va a ser sencillo. Pero si con alguien contamos, es con Jesús. Y no contamos con Jesús por unos años, por unos meses, no contamos con Jesús hasta lo que dure nuestra vida.
contamos con Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso era lo que tenía preparado para el día de hoy, hermanos. Si tienen alguna apreciación, pregunta, aporte, es definitivamente bienvenido. Probablemente no lo pueda responder, pero ahí estaremos aquí. sea, la pregunta es, a ver, Vale. lo llevaron al Señor, a Jesús, lo dejaron en su tumba, y los discípulos se fueron cada uno por su lado, como dice. Ujú. ¿Y quién? No. Cuando apresaron a Jesús, Cuando apresaron. los discípulos se fueron. Pero se quedaron, algunos se quedaron cerca, ¿no? Algunos se fueron ya. No estaban todos. O sea, No, en el no. momento que fue crucificado Jesús, no estaban sus discípulos todos presenciando su... O sea, probablemente estaban, Pero no juntos. El único momento en el que estaban todos es cuando fueron Ah, a Galilea. atrapar. Ok. claro, cuando lo atrapan, Luego de eso no. En la cena. ajá, No, claro. después de la cena. Después de la cena, que hay uno que lo... Luego de eso no tenemos. Judas lo vende, le dan el beso, se lo Claro. capturan a Bueno, Jesús fueron a orar al monte. y ellos se corren. Claro, Bueno, que va se esparcen. al Getsemaní. Y no hay encuentro récord de que se hayan juntado fuera de eso. Quizás sí, pero no se expresa. que se hayan Juan sí estaba, ¿no? Al pie de... Pero por lo que se ve no estaban juntos, ¿no? Porque se ve a Claro. Pedro negándolo, Juan con la madre, ahí, ¿no? Bueno, luego otro se ve, se habla que estaba en otro lado. Y de algunos simplemente no se hablan. No que no hayan estado ahí, probablemente sí, pero no. estaban juntos, sino... No, exacto. Claro. Mirada. Muy reconocibles ya. Sería que uno de sus entre ellos. No. No sería. No, ojo que tampoco que haya sido propicio el momento para que estén juntos. Es como un terremoto, ¿no? O sea, literal fue como un terremoto, porque, o sea, mucha gente gritando, eso no era un lugar tranquilo, era gente gritando, Claro. Y de hecho, escupiendo, tirando cosas, soldados. o sea, a Pedro lo reconocieron y lo Todo era un lo caos. atacaron. No es que solamente ellos, todo era un caos. Probablemente si hubiesen estado todos juntos, a todos los hubiesen agarrado también al palacio. Pero no era un momento donde podían estar todos juntos tampoco. Era todo un caos. También al ver la traición de Judas, causa sin querer queriendo desunión. Entonces eso ya es inevitable. Como decíamos al inicio del estudio, ¿no? Parte de la humanidad de los apóstoles. Hasta que las mujeres ya, la femenina, les dijo, váyanse a la iglesia. Eso también fueron las mujeres las que se dieron cuenta que Jesús... No, las mujeres fueron a visitar a Jesús. Bueno, Fueron a ver la tumba y llega el ángel. fueron a llorarle a Jesús. Siempre estuvieron allí y Fueron al aeropuerto. estaban preparando algo para llevarla, porque ellos siempre... Mazamorra yo preparado. No sé si han preparado algo, quizás no necesariamente estaban seguras de que iba a recuperar. Alguna loción, no sé cómo. Pero claro, Claro. sí. Pero preparar una loción para llevarla a Eso, donde él eso. estuvo. Sí,